Bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente quiero compartirles un pasaje de la palabra cuyo título es Cuando viene la crisis, vemos también la mano de Dios. Ese es el título que le he dado a esta pequeña predicación. Para eso voy a leer la Carta de Reyes, la primera, capítulo 17, versículos del 1 al 16. Y este pasaje es muy conocido. El pasaje se llama Elías y la viuda. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He allí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Este es un pasaje que nos muestra varias cosas. Primero, lo que era Sarepta. Sarepta era una ciudad de la costa mediterránea de Fenicia, donde, según la palabra del Señor, el profeta Elías realizó el primero de los tantos milagros que vemos a través de la palabra del Señor. Elías es enviado a una mujer viuda que apenas tenía que comer. Elías le pidió le entregara el último bocado que le quedaba. Si lo hacía así, Dios le daría provisiones que no se agotarían. La mujer se sobrepuso al temor, respondió con fe, y el Señor le cumplió la promesa. Es un pasaje difícil de entender para el que no tenga fe. Es una mujer que tiene un hijo, que está en la miseria total, que está a punto de morir, y Dios le envía un profeta, y el recado que le da al profeta es que de lo que tenga para comer ese día, el único sustento, primero tenía que hacerle de comer a él. Estamos pasando por una época en la que el hambre reina en muchos hogares y en la que otros nos sentimos cómodos. Cómodos porque hasta el día de hoy todavía tenemos techo y todavía tenemos comida. La crisis por la que está pasando la humanidad debe servir para acercarnos mucho más al Señor. Romanos capítulo 14, versículo 7 dice: Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
El reino de Dios no es solamente sentirnos satisfechos porque haya comida en nuestra casa, porque haya provisión. Esas son cosas superficiales cuando uno entiende los misterios de la palabra del Señor. Aquí nos dice el apóstol Pablo que el reino de Dios no consiste solamente en comer y en beber. El reino de Dios también consiste en ser justo, en mantener esa paz y ese gozo del Espíritu Santo. Y me perdonan si les vuelvo a repetir lo que en otros pasajes de la Biblia que he podido compartir con ustedes les he dicho. Yo hablo a través de una experiencia. Yo sé lo que es pasar meses comiendo arroz con huevo y agua panela. Eso lo viví el primer año en el que me fui para el municipio de Andes a trabajar como educador, año en el que me embargaron el sueldo, año en el que escasamente me quedaba para comprar unas cuantas libras de arroz, una canasta de huevos y unos pares de panela. Pero aún así les puedo asegurar que nunca me faltó la mano de Dios, porque siempre confié en Él. Y aunque muchos que no compartan la palabra no lo entiendan ni lo crean, desde el primer momento en el cual me convertí al cristianismo y conforme a la palabra empecé a diezmar, y yo diezmaba con fe, y creo que se cumple lo mismo en un sentido figurado que le estaba pasando a la viuda. El Señor le estaba diciendo a la viuda que le diera primero a su profeta, a su enviado, y que él iba a suplir. Y me acuerdo que cuando yo empecé a diezmar por fe, ese año me quedé sin trabajo. Pero también me acuerdo que fue el año en el cual, cuando me llamaron nuevamente para vincularme en el magisterio, terminé un año en el cual muchas personas me ofrecieron trabajo y ganando muy buena plata. Luego viene el año de crisis, pero ya era un diezmador y yo lo hacía por fe y nunca me faltó el alimento en la mesa, porque creía que el Señor iba a suplir todas mis necesidades. El mundo puede estar a las puertas de una gran depresión o una crisis económica. De continuar esta situación, el mundo está a un paso de una crisis económica. La última crisis económica que se vivió a nivel mundial fue la de 1929, llamada la Gran Depresión. ¿Y qué puede pasar en una crisis? Hay hambre. Los empresarios congelan los salarios como primera medida. Si eso no mejora, hay despidos de trabajadores. Hay empresas que se declaran en bancarrota y esto genera otros detonantes. Tenemos que orarle al Señor que no nos toque esta situación, porque sería una situación caótica y difícil para el mundo. La viuda de Sarepta estaba viviendo esta situación. Un hijo, un puñado de harina y un poco de aceite para prepararlos y comerlos y beberlos con su hijo para luego darse al morir. Miren lo que dice el versículo 12. Y ella respondió, después de que el profeta le había pedido: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Aquí nos muestra la palabra que tenía provisión
solamente para ese día. Al día siguiente, ella estaba totalmente convencida que iba a morir tanto ella como a su hijo. Pero nosotros debemos entender que aunque hay crisis en el mundo, nuestro Dios al que le hemos creído, Dios no está en crisis y Dios tiene el control de nuestras necesidades y Él las supliré. La carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor suplirá lo que falta en este día. Si usted le cree a mis palabras, aprópiese de esta palabra. Tómelo como una palabra rema, como una palabra que Dios le está dando en esta noche, y el Señor suplirá. Si Él tiene que enviar cuervos para que llegue la comida a su casa, Él lo va a hacer. Pero yo le declaro que hambre no aguantará. Yo le declaro que habrá provisión y que habrá alimento todos los días en la mesa, que en sus alacenas nunca faltará el alimento, que en las neveras nunca faltará el alimento. Yo se lo declaro en el nombre de Jesús. Debemos confiar en medio de esta situación totalmente en Dios. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí dice el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios. Usted dice que ama a Dios. Créale a esta palabra, porque Pablo dice: todas las cosas les ayudan a bien. Puede que ahora no lo entienda, pero con el tiempo vamos a entender muchas cosas. Así es cuando le creemos al Señor, porque su mente es grande, su mente es poderosa, sus caminos son insondables. Todo lo que le pase a una persona que ame a Dios, en el tiempo y a la manera de Dios, entenderá que fue lo mejor. También a través de mi experiencia les puedo decir eso, y he pasado por situaciones desgarradoras, como el tener que separarme de mis dos niños. Mi niña tenía 2 años y medio y mi hijo tenía 3 años y medio. Y eso, para un padre que ame a sus hijos, el estar distante casi 9 años de sus hijos, no se lo recomiendo a nadie. Yo hubiera soportado otras cosas. Mucha gente en esa época me decía: me despidieron del trabajo, y yo les decía: para mí eso no vale la pena. Mucha gente me decía que tenía situaciones económicas difíciles, pero yo les decía: denle gracias al Señor, porque ustedes tienen una familia y están con sus hijos, y yo no vivo eso. Y para mí esa situación fue muy difícil. Pasé largas noches en vela, derramando lágrimas en mi alcoba, clamándole al Señor para estar con mis hijos, y el Señor guardó silencio. Y aunque en ese momento había dolor, había llanto, había amargura en mi corazón, con el pasar de los años Dios me ha permitido entender muchas cosas, pero el Señor siempre estuvo a mi lado, el Señor me guardó, el Señor me fortaleció y el Señor me dio sabiduría para aprender a confiar y a esperar en Él. Y por fe les digo: el Señor ha guardado, el Señor guardó, y el Señor guardará a mis hijos en donde quiera que estén. El sabio Agur solo le pidió dos cosas al Señor. Y miren lo que dice Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Esta es una oración, si se puede llamar así, que yo se la hago al Señor continuamente.
2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Que Dios no me dé mucho para que no me olvide de Él, y que Dios no me dé poco para que blasfeme de su nombre. Que Dios me dé el pan necesario. Y termino con estas palabras del profeta Habacuc en capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque pase todo esto, aunque haya escasez, aunque las cosas no salgan como nosotros esperábamos, aunque nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras metas humanas no se cumplan, tenemos que decirle al Señor, con todo nos gozaremos en ti. Si usted le ha creído a esta palabra, yo le declaro por fe en el nombre de Jesús que el alimento no faltará en su mesa, que el Señor tiene el control. Créale al Señor. Él es el dueño del oro y de la plata. Él suplirá todas nuestras necesidades. Él es nuestra fuente y Él es nuestro proveedor. Yo le declaro por fe a todo aquel que le haya dedicado tiempo a esta palabra, que el alimento nunca le faltará, que habrá abundancia en las mesas, en las neveras, en las alacenas. Padre Santo, Padre Precioso, Padre de la Gloria, nos humillamos delante de ti, clamamos a ti en medio de esta situación por la que está pasando el mundo entero, Señor. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, tú eres el Todopoderoso, tú eres majestuoso, tú eres grande. Yo declaro por fe que esta crisis pasará muy pronto y que siempre veremos tu mano poderosa supliendo todas nuestras necesidades. Te doy gracias, eterno Padre de la gloria, y te pido que seas tú tomando el control de esta situación. Llena nuestras mentes, nuestros corazones, habita en nuestro cuerpo, que es la morada de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Muchas gracias y que el Rey de todo el universo les bendiga.